A ver, capítulo 14, que como decíamos, el título es como muy claro, es un capítulo cortito, muy breve, pero dice una serie de cosas muy elementales, ¿no? ¿Por qué? Porque la Santa Madre, una de las cosas que acusó en su vida y padeció mucho fue la falta de libertad, por un montón de convencionalismos, de normas y de no sé qué más cosas. Entonces, ella lo que reivindica continuamente para sus monjas y para sus conventos la libertad de actuación, pero principalmente la libertad de conciencia, hacer lo que tú tienes que hacer y lo que veas en tu conciencia que tienes que hacer, ¿no? Ella tiene un concepto claro de que la conciencia de una persona es sagrada. Entonces, y hay que ser fiel a la propia conciencia porque Dios nos habla en la propia conciencia principalmente, ¿no? Entonces, por eso el título de este capítulo, ¿no? En que trata lo mucho que importa no dar profesión a ninguna que vaya contrario a su espíritu de las cosas que quedan dichas. O sea, esto es lo que hay. Que tu espíritu no lo ve, no lo secunda, no lo quiere, pues no le des profesión porque va a profesar eso. Y si no lo piensa cumplir, pues mejor que no lo haga. Eso a nosotros nos parece como muy elemental, pues evidente, si no quieren que se marchen y punto, ¿no? Entonces no era tan elemental, ni tan claro, ni tan evidente como nos parece hoy. Tenemos que entender que esto fue escrito en el siglo XVI, en la España del siglo XVI, donde había una serie de convencionalismos sociales y culturales que marcaban muchas cosas, principalmente marcaban la vida de los monasterios femeninos, y más en Castilla, ¿no? Y es lo que vamos a intentar desarrollar, y vamos a entender con eso por qué la Santa Madre dedica un capítulo, aunque sea breve, a eso, que nos parece que es como de cajón. Dice, pues eso es evidente, ¿para qué tiene que desarrollarlo? Porque cuando ella lo escribió no era tan claro ni tan evidente, ¿no? Que las monjas no dieran profesión a quien no estaba dispuesta a vivir esto. Era un arreglo como otro cualquiera, te casabas, ibas a un convento, eran posibilidades. Cuando el compromiso propio de la vida conyugal, las obligaciones que conllevaba eso, daba igual, era una manera de colocarse. Entrar en un convento y profesar con las obligaciones que eso conllevaba también no importaba, era otra manera de colocarse. Y la Santa dice, no hemos empezado aquí una reforma para caer en lo mismo que hace todo el mundo aquí, vamos a vivir como es debido, y la que no, puerta. O sea, ella lo dice con toda claridad. Y por un lado, habla del necesario discernimiento, que es a lo que dedica este capítulo, y deja bien claro la libertad, ¿no?, de la comunidad y la libertad de la candidata. De hecho, ella dice en las constituciones primitivas que a las novicias se les deje libertad para hablar con los deudos, para que si no están contentas lo digan claramente y se puedan marchar. Porque había momentos en que las metían en los conventos a presión y no tenían derecho a expresarse. Y ella lo dice expresamente en las constituciones primitivas. Que las novicias tengan libertad de hablar con sus familiares, con sus padres, con quien vaya a visitarlas, para que si de verdad no están bien lo puedan manifestar y se puedan ir. O sea, ella lo de la libertad lo tenía clarísimo, ¿no? Que hoy ha dicho otra cosa que también a mí me llamó la atención. Digo, eso es como un rasgo muy teresiano, que hay gente que prefiere vivir una dorada medianía, esclavizado pero controlado, que asumir el riesgo de la libertad, ¿no? Porque la libertad es un regalo, es un don, pero es un riesgo. La libertad pesa. O sea, la libertad de la propia conciencia y la coherencia que eso supone pesa. Es más cómodo vivir semi-anestesiado, más o menos cómodo, pero en el fondo esclavizado de algo. Siempre y cuando no te aprieten mucho las tuercas y tú estés cómodo, es más fácil que asumir el riesgo de la propia libertad, ¿no? Y eso la Santa lo sabe. Y dice, no, mis hijas libres, las que vienen para serlo y las que ya están también, todas libres. O sea, ella, lo de la libertad, y más en mujeres, es algo que pidió, que reivindicó con mucha fuerza, y es muy llamativo. Es un rasgo de la espiritualidad de la Santa que es muy llamativo, ¿no? Y bueno, yendo al capítulo, al concreto, volvemos a algo que ya hemos visto anteriormente en los demás capítulos del Camino de Perfección. Cuando a la Santa Madre le duele algo, y el tema de la libertad le duele, por lo que os acabo de decir, cuando a ella le duele algo, la pluma se le endurece. O sea, la pluma se le vuelve un látigo y fustiga, da a derecha y a izquierda. Pues porque hay algo que le duele, le están tocando la herida y le salen expresiones y cosas que te chocan a veces por la rotundidez con que habla y por la fuerza, ¿no?, con que manifiesta ciertas cosas.
En este caso hay que decir que a ella no es que le duela el tema de la profesión de las monjas, es que le duele la vida. O sea, le duele lo que ha vivido, ¿no? Le duele muchísimo. En este capítulo del camino, ella sigue con el tema y el tono del capítulo anterior. El tono es algo duro, es algo bronco y con ciertas puntas de ironía en algunos momentos y con algunas consignas que son categóricas, ¿no? Que son fuertes. A ver, que hay un tema que a la Santa Madre le preocupa muchísimo, que es que en la vida religiosa y en el Carmelo entre únicamente gente que de verdad sea llamada, que de verdad esté vocacionada. Y por si acaso se ha colado alguien, que no se tenía que haber colado, alguien sin verdadera vocación, sin verdadera llamada de Dios, ella es categórica, que se vayan. En cuanto detecten que alguien se ha colado sin vocación de verdad, con una intención que no sea la de responder al llamamiento de Dios, fuera, que la echen. La vida religiosa en la óptica teresiana exige y supone un ideal elevado, muy bien definido y muy bien motivado. Para ella este ideal es supremo, ha sufrido mucho hasta llegar a tener hecho realidad en el monasterio de San José esa vida que soñaba, que anhelaba, que imaginaba, pero que no era factible. En principio ha tenido que pelear muchísimo contra viento y marea y contra mucha gente, y no está dispuesta a que ese regalo, a que ese don, a que esa bendición se adultere. No, quiere mantenerlo en toda su pureza. Entonces lo que pueda adulterar eso, se quita. Esto es lo que hay. Y esto es así. Y la que no esté llamada a esto, pues que se vaya. Y si se ha colado a alguien, pues que la echen. O sea, ante todo, las cosas claras. No es a cualquier precio ni de cualquier manera, ¿no? O sea, los conceptos muy claros. En el capítulo anterior, la Santa invitaba a estas que se habían colado que se vayan. Dice, si no están dispuestas a llevar cruz, sino la que le dice muy puesta en razón, tórnese al mundo. Se lo dice directamente a ellas, ¿no? En este capítulo ya no se dirige a las que se han colado, sino a las que tienen la otra parte, la responsabilidad de la otra parte del discernimiento, que es la comunidad. Y también nos pone en guardia. Y en el número 2 dice, no es que se vayan, sino echarlas. Si se nos ha colado alguien, echarlas. O sea, ella habla con esa claridad, ¿no? Al final del número 2, dice, entienda una vez el mundo, o sea, que se entere bien todo el mundo, que tenga todo el mundo claro, que tenéis libertad para echarlas. Que si se ha colado alguien no hay por qué cargar con él indefinidamente. Y si algo no va bien, se remedia. O sea, eso la Santa lo quiere defender porque no había esa libertad en los monasterios. Había que cargar con gente que no estaba en el monasterio para vivir la vida propia del monasterio, pues por lo que os he dicho, con un montón de convencionalismos e historias que vamos a ver, ¿no? Y ella dice, que entiendan que aquí la reforma es en todos los órdenes, también en esto. Tenéis libertad para echarlas. Y lo dice con toda claridad en el número 2. En términos, además, perentorios. En el Códice del Escorial, en el número 3, es que después tuvo, como lo que os he dicho al principio, tuvo que recortar un montón de cosas, porque es algo que a ella le duele tanto que a veces se expresa con una contundencia y una dureza que se pasa. Entonces el censor le obligó a cortar párrafos y a suavizar otros, ¿no? Y en el Códice de los Escorial hay un número que en el Códice de Valladolid no existe, en el número 3, que dice, al final del número 3, dice, cuando el perlado, o sea, el responsable, en este caso el obispo, el provincial, según, sin afección ni pasión, mira lo que está bien a la casa, nunca, creo Dios, le dejará errar. Cuando se obra con esa intención recta, Dios no deja que te equivoques. Y en mirar estas piedades y puntos necios, tengo para mí, no deja de haber hierro. Eso, el censor se lo cortó de raíz. En el Códice de Valladolid ya no está. Lo cortaron, pero... O sea, mira, no pongas eso que
Si dices que el perlado, la que se juega al pescuezo eres tú y se lo obligaron a quitar, ¿no? Pero que veamos con qué, iba a decir, dureza, con qué fuerza ella condena ciertas actitudes, ¿no? Y en el número 4, anima a la prelada a que no le falte ánimo, que también está quitado. No está quitado, está suavizado en alguna cosa. En el número 4 le dice, este es un negocio que cada una por sí lo había de mirar. No solamente afecta a la priora, sino con rectitud de conciencia toda la comunidad. Y encomendar a Dios y animar a la perlada. Pues es cosa que tanto importa. O sea, si la priora flaquea a la hora de cumplir con su deber, porque echar a alguien nunca es fácil, lo sé por experiencia, sé de qué estoy hablando, dice que las monjas la animen, que la ayuden, que si tiene que tomar una determinación y la perlada flaquea, pues porque es un ser humano y le puede costar, dice que no, que la animen, pues es cosa que tanto importa. Animar a la perlada. O sea, ella no se le pone nada por delante y cuenta con la fragilidad que puede tener la que sea priora, que es un ser humano, ¿no? Entonces, no, que no se ponga nada por delante. Y si a la priora le cuesta hacerle ver, con el debido respeto, claro, pero y animarla y ayudarla y apoyarla, por supuesto, ¿no? Eso ella lo dice con mucha fuerza. Evidentemente, a la santa se le ha ido la pluma un poco más allá de lo que ella quisiera. Se trata, en cualquier caso, de este capítulo 14 de un capítulo breve y escrito en un tono muy intimista, muy para las monjas, muy para dentro de casa. Y cuando se empieza a difundir el manuscrito, tiene que limar todas esas expresiones al pasarlas al texto definitivo en el Códice de Valladolid. Pero lima expresiones y evita ciertas palabras. Pero en ningún momento se retracta del contenido, nunca se desdice de lo dicho. Lo dice de otra manera más suavecito, más mono, si queréis que escueza menos, que llega menos sensibilidad, pero las cosas son como son. Y ella lo mantiene. Hacia la mitad del capítulo, en el número 3, hace alusión a los tiempos que corren. Estos desventurados tiempos. Y yo pienso, digo, pues si vieran los desventurados tiempos de ahora. Pero bueno, para ella le parecen desventurados los suyos, y pues si se asomara ahora, estos desventurados tiempos es el punto dolorido del tema y de la escritura. Son tan desventurados estos tiempos y tanta nuestra flaqueza, que no basta tenerlo por mandamiento de nuestros pasados para que dejemos de mirar lo que han tomado por honra a los presentes, para no agraviar a los vivos. Plega a Dios, no lo paguemos en la otra vida las que las admitamos, que nunca falta un color con que nos hacemos entender se sufre hacer. ¡Qué lista! ¡Qué mujer más lista! Y qué gran conocedora de la psicología y de la condición humana. No basta tenerlo por mandamiento de nuestros pasados para que dejemos de mirar lo que han tomado por honra a los presentes. A ver cómo explico esto. Para no agraviar a los deudos. Es que son todos los convencionalismos sociales, ¿no? Si echamos a esta persona, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Que van a pensar que en esta casa no para nadie, que aquí somos unos ogros, que ¿y a ti qué te importa lo que piensen aquí? Por eso ella nos quiere libres. O sea, si hay que hacerlo, porque delante de Dios vemos que hay que hacerlo, hay razones para hacerlo, hay razones graves, evidentemente, pues se hace y que nos importa lo que piense nadie. Plega a Dios, no lo paguemos en la otra vida, porque cuando no se les fiel a la conciencia se va contra Dios, que es el que nos habla de la conciencia, ¿sabes? Cuando la gente dice, porque la conciencia, no, la conciencia no es un chiste, la conciencia es Dios hablando dentro de mí. Entonces, no ser fiel a la propia conciencia es no ser fiel a Dios. Si tú no eres fiel a la conciencia por los convencionalismos sociales, por qué van a decir, por qué van a pensar, patatí, patatán, patatán, plega a Dios que no lo pagamos en la otra vida, porque de eso hay que dar cuenta a Dios. De todas las veces que no somos fieles a lo que nuestra conciencia nos dicta. No lo paguemos en la otra vida las que las admitimos. Una cosa es que alguien se nos cuele y otra cosa es que después
para que no digan, para que no se enfaden, para que no se enfade la familia, para que no piensen no sé quién, porque qué van a decir, no hagamos lo que tenemos que hacer según nuestra conciencia y nos dejemos llevar de todos esos convencionalismos. De eso daremos cuenta a Dios el resto, claro. Una cosa es la que se ha colado, otra cosa es la que hemos dejado que se cuele. Que nunca falta un color con que nos hacemos entender se sufre hacerlo. Esto es decir, que siempre encontraremos una excusa para justificar que la hemos tenido que dejar en casa. Esto siempre refiriéndose, mejor dicho ella, a casos claros en que se ve de verdad que una persona no debe estar en el monasterio. No estamos hablando de cualquier tontería, ¿no? Pero cuando él dice que cuando hay alguien que no está dispuesta a vivir lo que hay que vivir, pues que no, y que se sea fiel, ¿no?, a la propia conciencia. Y ella lo dice pues de esa manera tan categórica. Hay que tener en cuenta que cuando la Santa Madre escribe estas páginas, tiene ya una amplia experiencia de lo que es la vida religiosa. Lleva más de 30 años de vida religiosa. Y posee una visión panorámica de los monasterios femeninos de Ávila y de toda la vieja Castilla. Daos cuenta de que estamos hablando de una persona que tenía una inteligencia no vulgar. La Santa Madre era una mujer tremendamente inteligente y con un sentido común aplastante. Entonces, esas dos cualidades las tiene la persona que redacta estas líneas, además de experiencia y una visión bastante real de la situación. Sabía de qué estaba hablando. En el camino ella ha aludido repetidas veces a ese trasfondo de la vida religiosa. Las fibras enfermas del amor fraterno, las falsificaciones de la caridad, el binomio pobreza-miseria que no tiene nada que ver. Por un lado eso, la pobreza y la miseria frente a suntuosos edificios, a formas exteriores muy mundanas de entonces, incluso a los atuendos. Ha denunciado claramente que se sofoca la libertad de conciencia, la vida religiosa femenina, que se manipula a las monjas, que se pierde el norte, la intención recta, la finalidad, que se entrometen extraños. O sea, hasta ahora todo eso nos lo ha ido diciendo y lo ha ido denunciando. ¿Por qué? Porque lo ha vivido en su propia carne, sabe de qué va la historia. Y ya en la Encarnación ha vivido todo eso. Y se niega a que en la Reforma, en su nueva forma de vida, eso se nos cuele. Entonces nos pone en guardia y reacciona con fuerza, con firmeza, porque ella era una mujer fuerte de carácter. Entonces reacciona con toda su energía de carácter contra eso, ¿no? Y llega a un punto todavía más delicado, que también es una realidad en su época. En nuestro caso ahora no, pero en su época sí lo fue, ¿no? La marea de gente que entraba en los monasterios femeninos, casi siempre superpoblados y casi siempre con escasas posibilidades selectivas con respecto a las vocaciones. O sea, aquello era, entraba por la puerta toda la que quería entrar y aquello era pues como un hacinamiento, una más a hacer bonito, ¿no? No había un criterio de selección de vocaciones, un discernimiento claro de qué viene esta persona a hacer aquí. ¿Por qué pasa esto? Pues en la vida de todo tiene sus porqués, ¿no?, y sus consecuencias. Lo mismo que nosotros en nuestra sociedad actual tenemos que sufrir las consecuencias del relativismo moral, de la descristianización, de los estragos psicológicos, de un montón de cosas, y la gente viene medio deformada, si vienen, y hay gente con unos cacaos mentales impresionantes, y mezclan el sincretismo de las religiones, no sé qué. Pues en el siglo XVI no había esos problemas, pero había otros. Uno de ellos era que se había descubierto América poco antes, y eso fue un follón. ¿Qué tiene que ver el descubrimiento de América con los líos en los monasterios? Pues muchísimo, porque muchas mozas castellanas se quedaron para vestir santos. No había maridos, porque se habían ido todos a América. Entonces las americanas tendrían montones entre los americanos y los españoles para escoger, pero las españolas, a verlas venir, no había con quién casarse. O
Sí. O sea, los hermanos de la Santa Madre, que tuvo 5 o 6 hermanos varones, se fueron todos. Y se casaron en América. Con lo cual, 5 o 6 españolas que se quedaron a verlas venir. ¿Qué pasaba? Que como no se sabía qué hacer con ella, la colocábamos en un monasterio y quedaba muy bien. La Santa Madre no fue el caso. Ella entró en el monasterio porque quería ser monja. Tampoco la intención era para echar cohetes de felicidad, pero bueno, según ella misma cuenta, entró en el convento para no condenarse, que es una cosa impresionante la intención. Pero bueno, ella no fue allí porque no tuviera con quién casarse. Ella era muy... y ella decidió, visto lo que veía a su alrededor, y vista el matrimonio de su hermana María, y visto el matrimonio de su madre, y que su madre murió a los 33 años, de sobreparto, agotada y exhausta, dijo, yo no me caso. Yo no me sujeto a un hombre que me acabe el alma y la vida. No. Dice yo, mira, dentro de lo malo me hago monja y con esto me salgo. Porque además, tal y como era ella, se iba a haber sometido a un marido. Lo dudo. Porque costó doblegarla siendo monja a la gracia, pues como para... No sé qué hubiera pasado, pero no la veo yo casada, y menos como se entendía el matrimonio entonces, ¿no? Entonces ella dice, no, yo me voy al convento dentro del mal menor, porque si me caso voy a ser una mala esposa y lo mismo me condeno, pues me voy al convento, soy monja, paso mal unos años, pero al final me salvo. Esa fue su reflexión, que fue una cosa impresionante, vamos, una vocación de morirse de la alegría. Pero luego de ahí salió la santa que es, porque Dios de una intención no recta luego puede hacer maravillas. La cuestión es que ella llegó al convento, que era de lo que se trataba, y luego ya la gracia fue haciendo el resto. Pero bueno, ella por ejemplo entró en el convento por eso, pero muchas entraban en el convento porque de solteronas no, te morías de hambre. Maridos no había, los maridos son una cosa cotizadísima, porque se habían ido todos a América, pues vamos a un convento, a la sopa boba. La expresión de la sopa boba viene de ahí. Por lo menos había una sopa a lo tonto y estabas acompañadita. Y tenías un techo, porque si no, no tenías literalmente dónde caerte muerta. Eso ella lo conoce porque en la Encarnación estaba lleno de gente así. Había 180 monjas en la Encarnación, pues las 180 monjas, no exagero en la proporción, pero puede ser que 150 estuvieran en la Encarnación con esas motivaciones. Con lo cual, ella sabe de qué va la historia. Y sabe todos los males que se derivan de ahí, porque efectivamente, si uno entra en el convento a remediarse, esa es la expresión, no, la santidad le cuesta un pimiento, y entregarse a Jesucristo pimiento y medio. Entonces vamos a ver cómo sobrevivimos. Y vamos a ver cómo sobrevivimos, pues no tiene nada que ver con la perfección, ni con la santidad. Y entonces viene una vida mediocre, apoltronada, en la cual intentas vivir de la manera más cómoda posible, molestándote lo menos posible, a vivir que son 2 días, y claro, eso es lo más contrario a la vida religiosa y a los consejos evangélicos. Entonces ella dice, no, a mí que no se me cuele gente así porque acabamos igual que en la Encarnación. Y por eso es tan drástica en esto, tan inflexible, porque conoce la situación y conoce lo que puede pasar, ¿no? Luego había un broche y remate a esta situación de que como estaban un montón de mozas casaderas sin tener con quién casarse, había otro remate, que era la dote que acompañaba a la candidata. Para entrar en el monasterio había que llevar una dote que se pedía, ¿no? Un dinero, había que apoquinar. ¿Qué pasaba? Que el monasterio, o sea, vamos, es que todo es un círculo. A ver, si yo entro en el monasterio a vivir, que son 2 días, me voy a molestar en trabajar para ganar mi sustento, que trabaje Rita. Y si soy de una familia con posibles, yo llevo más dote, tengo una celda mejor, tengo una... Todo eso en la Encarnación sería, tengo incluso una doncella, como lo que me dan en la celda, y si no, pues en el refectorio bazofia, porque no había mucho, pero lo que me dan yo me lo doy celda, como yo, todo eso ella lo vivió. Por eso ella dice tanto, insiste tanto, que aquí todas se han de amar, todas han de ser iguales, que no se llame a nadie doña, y ¿por qué cosas dice? Porque las había vivido, o sea, sabía de qué estaba hablando. Entonces, ¿qué pasaba? Que con la dote, se entregaba la dote al monasterio. Y en el momento que la monja profesaba, la dote se podía disponer de ella. Durante el año de noviciado canónico no se podía disponer de la dote, estaba ahí en stand-by hasta ver qué pasaba con la monja, porque si la monja salía, se le devolvía.
pero en el punto ya que profesaba, ya tiene voto de pobreza y ya no puede disponer de la dote es del monasterio y el monasterio puede disponer de esos bienes. ¿Qué pasaba? Que una vez que profesaban y se lo gastaban, ¿o quién la echaba? Y como se lo gastaban al día siguiente porque no tenían... Entonces, ¿qué dice la Santa Madre? Bombazo. Aquí se recibe sin dote. Luego, posteriormente, las carmelitas descalzas, como todo hijo de vecino, fueron obligadas por el Código de Derecho Canónico a recibir con dote, ¿vale? Pero en principio, cuando la Santa empezó, una de las cosas innovadoras fue se recibe sin dote. Y eso fue una cosa muy llamativa. ¿Por qué no quería la Santa la dote? Para tener libertad para echarlas y de echarlas. Si viendo que esa persona no tenía las cualidades necesarias para esta vida, como no tengo dote ni nada que me hace, soy libre de coger y decir, fuera. Si ya nos hemos gastado la dote, luego ¿qué hacemos? Entonces dijo ella, sin dote. Eso fue también muy novedoso. En el número 4, creo que es el número 4, lo dicen, sí. Así suplico a Dios en ellos de luz, que harto bien tenéis en no recibir dotes, que a donde se toman podría acaecer que por no tornar a dar el dinero, que ya no lo tiene, que se lo han gastado, dejen al ladrón en casa que les robe el tesoro, que no es pequeña lástima. Vosotras, para este caso, no la tengáis de aire, porque será dañar a quien pretendéis hacer provecho. Nada de lástimas y nada de penas. En este asunto, nada de lástimas, nada de penas, nada de compasiones. Y que se reciba sin dote, lo dice en el número 4 de este capítulo. Con lo cual deja a las monjas totalmente con las manos libres para actuar. O sea, la Santa Madre fue un paladín de la libertad. Entonces, cuando luego a veces yo he visto y he vivido y he oído hablar, no vivir no lo he vivido, pero he oído hablar y he visto gente que ha vivido verdaderas deformaciones en aras del espíritu teresiano, he dicho, digo, ¿dónde vive la Santa eso? De quitar la libertad. ¿Dónde? Si es al contrario, la Santa Madre fue quien más luchó y peleó por la libertad de conciencia de la mujer y en concreto por la libertad de conciencia de sus hijas. Las manos libres de ataduras y de complicaciones. En eso fue inflexible y peleó como una leona. O sea, no le importaba un pepino lo que dijera nadie. Las manos libres y nada de lástimas. Cuando está en juego la libertad y la verdad, la autenticidad para responder al plan de Dios, no hay lástimas que valgan. En eso ella es súper clara. Con todo esto, todo este empeño que ella tiene por la libertad, y todo lo que pelea, y todo lo innovador que supone, porque era muy innovador recibir sin dote. O sea, era ser pues como un suicida. O sea, eso sí que era lanzarse sin paracaídas, ¿no? Ella es consciente de que toda esta autonomía y toda esta libertad de la vida religiosa frente al mundo y a la sociedad de su tiempo no tendría sentido sin el complemento positivo de un discernimiento vocacional por parte de la interesada y de la comunidad, que al fin es el objetivo al que se encamina el resto del capítulo y para lo que ella pelea por esto, ¿no? Para tener esas manos libres y esa libertad a la hora de poder ver con claridad. Desde el epígrafe del capítulo, desde el título del capítulo, advierte que los dos términos que han de ser confrontados son el espíritu de quien entra y las cosas ya dichas que marcan el estilo de la comunidad. O sea, a ver qué intención trae la que viene y todo esto que hemos dicho hasta ahora, que es clave en nuestro modo de vivir. El amor de unas con otras, la pobreza, los consejos evangélicos, la libertad de conciencia, las letras, los letrados. ¿Qué más cosas hemos visto? El desasimiento, las tres virtudes, ¿no? El amor unas con otras, el desasimiento, la humildad.
Todo eso es el estilo que aquí pretendemos llevar. Eso es, por un lado, el platillo de la balanza y el otro, el espíritu de la que entra. Y esas dos cosas hay que confrontarlas. Esto es lo que quiere vivir y esta es la persona que dice que quiere vivir. A ver qué tenemos, ¿no? Y eso es lo que ella quiere ver con claridad y discernir. En la práctica se trata de carear el espíritu de cada persona con el espíritu de la comunidad, con el espíritu de la reforma. Y para ello, dice en el número 2, es menester gran información. O sea, las ideas claras, saber todo lo que sea necesario saber y larga probación. Ahí tampoco ella quiere agobios ni precipitaciones. Eso lo dice en el número 2. Dice, es menester gran información para tomarlas y larga aprobación para hacerlas profesas. Entienda una vez el mundo que tenéis libertad para echarlas. Y que en este monasterio donde hay asperezas muchas ocasiones hay. Y como se use, no lo tendrán por agradable. O sea, si es habitual, si es nuestra manera de proceder, nadie se sentirá ofendido. Ya saben que aquí es así. Ella lo deja bien claro desde el principio. Pero más allá del espíritu de quien postula la vida religiosa, de quien pretende la vida religiosa, y además la intención que la mueve, que no sea por remediarse, dice en el número 1, la santa fija la atención en una cualidad clave para el discernimiento de la candidata. Esta es otra. Su talento. O como ella dice, un buen entendimiento. También aquí categóricamente dice que sea persona de buen entendimiento, que si no, en ninguna manera se tome. Y a continuación lo explica, porque claro, también han censurado muchísimo a Santa Teresa, de elitista, de intelectual no tiene nada. Inteligente sí, pero intelectual nada. Y de hecho, la gente pedante e intelectual le repateaba. Aquella que llegó con su Biblia bajo el brazo la mandó por donde vino. Dijo, tórnese con su Biblia al mundo. Y a su sobrina del alma, la Madre María Bautista, que la quería muchísimo, era un poco pagadita de sí. Le gustaba, era bastante culta para su época. Y entonces, a la hora de escribir, no tenía el estilo sencillo de la Santa Madre. Utilizaba unas expresiones un poco ampurosas, un poco cursis, un poco repipis, un poco impropias de la monja. Y a la Santa no le gustaba nada. Y entonces le contesta cosas como yo no soy tan letrera como vuestra reverencia, no sé qué cosas son asirios. Me contesta así. Y luego yo algunas veces me digo, ¿qué le escribiría la otra para hablarle a la santa de los asirios? ¿Qué pintarían los asirios en la carta? También lo he pensado, porque una priora que habla con la madre fundadora, no sé de qué asuntos tratará, pero de asirios no sé. Entonces yo algunas veces también lo he pensado, digo, claro, y se ve que a la santa le sentó mal la chulería, la pedantería, y dice, ¿cómo no soy tan letrera como vuestra reverencia? No sé qué cosas son asirios. Y luego también le pasó que ella era muy sencilla, ¿no? Y el modo de proceder, entonces escribía con mucha sencillez y muy deprisa, porque no tenía tiempo. Escribía muchas veces en el carro, otras veces en el pollete y otras veces donde pudiera, ¿no? Y escribe una carta y muy graciosa, dice, si faltan letras, póngalas allá. O sea, se ve que escribía otra pastilla y pues escribía, pues no sé si con falta de ortografía o abreviando, no sé, si faltan letras, póngalas allá. O sea, ella quería gente inteligente, con las ideas claras, pero no soportaba la pedantería, no le iba nada. No le gustaba ni un pelo. La afectación, también cuando le echan una bronca monumental por haber fundado una Andalucía sin licencia del general, contesta que yo no sabía que Beas estaba en la Andalucía. Y se fue a fundar a Beas y no sabía que Beas era Jaén y que Jaén es Andalucía. Ella que sabía dónde estaba, que sabía de quién era, dice, yo no sabía que Beas estaba en la Andalucía. O sea, y se queda tan fresca diciendo, pues sí, lo he hecho mal, pero yo no lo sabía. O sea, en ese sentido ella no tiene ningún inconveniente. Por ejemplo, cuando empieza a escribir las monadas, una de las cosas que dice es que ella habla de su propia vida, de su propia experiencia, y que en todo, antes de nada, deja claro que ella en todo se sujeta a lo que diga la Iglesia Católica, y que si dice algo mal es porque no sabe.
que si mete la pata en algo de lo que pueda escribir, es que ella no tiene conocimientos, ella no sabe, ella simplemente cuenta lo que el Señor ha hecho con ella, y que inmediatamente lo arreglen, que ella se retracta, que ella lo que diga la Iglesia. O sea, en ese sentido es muy lúcida, es muy enérgica, pero luego la Santa Madre era muy humilde. O sea, ella no... Y no le gustaba a la gente afectada, no. Las cartas que escribía María Bautista, eso no ahora me acuerdo de la de los asirios, pero hay otras que no le gustaba nada, sobre todo las que escribía María Bautista, y le reprocha muchas veces cosas de esas, ¿no? Eres una afectada y una abusiva. No le iba. Pero sin embargo, aunque no le gusta la afectación y la ñoñería, y mucho menos la pedantería, ella es amiga de la sencillez, de la llaneza, quiere que sus hijas tengan buen entendimiento, o sea, una inteligencia mediana, que entiendan bien las cosas. ¿Por qué? Y resulta paradójico, ¿no? Porque dices, entonces, ¿qué pasa? ¿Que es necesario un elevado cociente intelectual para poder abrazar la vida religiosa? Y dices, hombre, elevadísimo no, pero normal sí, porque la vida del espíritu también hay que entenderla, también hay que comprenderla, y si no la comprendes bien, evidentemente no la vas a poder vivir bien, ¿no? No vas a poder responder a la llamada de Dios. Ella quiere que las monjas tengan buen entendimiento y al principio pretendió, y esto también fue muy innovador, que todas sus hijas supieran leer. Ella era amiga de buenos libros para alimentar el espíritu, ¿no? En una España en la que más del 50% de las mujeres eran analfabetas, exigir eso para entrar en el Carmelo reformado, sí llamaba la atención. De hecho, al principio todas las descalzas sabían leer y escribir. Después ya, pues porque también es progresivo y fue viendo cosas, modifica su postura y admite algunas que tengan buen entendimiento, no sepa leer y escribir, para freilas, lo que eran las hermanas griegas. Y una de ellas, que fue una monja de una talla impresionante, es la beata Ana de San Bartolomé, que no sabía leer ni escribir, ahora tenía lindo entendimiento, eso lo dice la santa, ¿no? Y comprendía perfectamente porque era lista como el hambre. Era una pastorcilla de un pueblo, no había aprendido ni a leer ni a escribir, totalmente inculta, pero una mujer de una hondura espiritual impresionante y con una gran inteligencia, como lo demostró después de muerta la santa, ¿no? Que bueno, que ya sabes que además aprendió a leer milagrosamente, ¿no? A leer y escribir milagrosamente. Y tiene una grafía prácticamente idéntica a la de la santa. Nosotros tenemos aquí una carta de ella y hay que ver despacio la firma para saber cuáles son las de la santa y cuál es la de la beata Ana, porque la caligrafía es prácticamente igual. Aprendió a escribir de manera milagrosa cuando la Santa Madre se fracturó el brazo y ya no pudo seguir escribiendo, y ella fue, además de su enfermera, su secretaria. Y cuando le dije, pero madre, ¿cómo voy a escribir? Si yo no sé escribir. Y le dijo la santa, apunte. Y la obediencia de milagros. Cogió la pluma, la otra dictaba y ella empezó a escribir como si lo hubiera hecho toda la vida, con una caligrafía prácticamente idéntica a la de la santa, ¿no? Era una mujer analfabeta, era inculta, pero era inteligente. Tenía capacidad de entender. Y vaya si entendió. O sea, salió una santa de primera magnitud, porque bueno, su proceso no se ha seguido, no está canonizada, pero yo estoy convencida de que era una santa. De hecho, la Santa Madre, con su sentido del humor característico, decía, ay, Ana, que tú tienes las obras y yo tengo la fama. Porque la que tenía fama de santa era la Santa Madre, ¿no? Pero la que también la Santa Madre, vamos a ver, pero la beata Ana no era de los santos, la santa así lo reconocía, ay, Ana, tú tienes las obras y yo tengo la fama, ¿no? De hecho, fue quien recogió todo el legado de la santa, vaya si tuvo buen entendimiento, y quien lo supo defender cuando intentaron manipularlo y adulterarlo. Y eso le costó acabar en Amberes, pero ella permaneció firme, diciendo, la Madre Teresa no quería esto y la Madre Teresa no quería lo otro. O sea, ella lo tenía claro porque había entendido muy bien y lo defendió a ultranza. La mandaron a Amberes y no la mandaron más lejos pues porque no pudieron, pero si hubieran podido mandarla a Moscú la hubieran mandado. Se quedó en Amberes, donde hizo un gran papel y fue muy querida de la regente, de la infanta Isabel Clara Eugenia, ¿no? La hermana de Felipe II. No, de Felipe III.
era la regente de los Países Bajos, donde ella fundó y donde ella llevó el Carmelo, y donde mantuvo, como nadie, el legado de la Santa Madre, porque otras hijas de la Santa, más letradas, por ejemplo, la venerable Madre Ana de Jesús, no lo supo mantener con esa pureza. Fundó el Carmelo en Francia, la venerable Madre Ana de Jesús, fue una hija queridísima de la Santa Madre y del Santo Padre, pero la fidelidad de la Beata Ana de San Bartolomé, no. Ana de Jesús era una mujer mucho más culta, era bastante culta para su tiempo, ¿no? Y digo que aunque parezca paradójico que por un lado dijera lo del buen entendimiento y luego recibiera personas analfabetas, ninguna cultura, no es paradoja. Porque la Santa escribe desde el Carmelo, mirando de frente a un ideal de vida contemplativa. Y para estar a la altura de ese ideal, además de la gracia de Dios y con ella, la gracia de Dios, por ejemplo, la gracia de Dios hay que secundarle, pero secundarle hay que tener un poco de, que si no, no funciona la cosa. La libertad humana secunda la gracia. Y la libertad humana tiene que estar bien regida, la razón rectamente iluminada por la fe. Si no tenemos una razón medianamente potable, hace falta ser una lumbrera, pero normalitas, pues difícil. Los tontos simplemente son tontos, ni santos, ni malos, ni nada, tontos. Ni buenos, ni malos, ni nada, tontos. O sea, tontos no. O sea, ¿por qué? Porque la voluntad tiene que estar regida por la razón, si no, no es voluntad. Y para eso hay que tener la inteligencia, comprender las cosas para poder decidir. ¿Vale? Entonces, para estar a la altura de ese ideal de vida contemplativa que la Santa quiere para nosotras, además de la gracia de Dios y con ella, y con la gracia de Dios, se requiere una mente lúcida para poder recibir el alimento espiritual que nos permita crecer. Sagrada Escritura, liturgia, oración, formación espiritual. Pues esto, no hace falta ser Einstein, pero tenemos que tener una inteligencia medianita, normal. Esto es especialmente importante en el reducto claustral de la vida contemplativa. Fuera, todo esto queda como más diluido, pasa más desapercibido, pero aquí esto de la clausura es como una lupa de momento. Entonces, es especialmente importante tener una mente lúcida para analizar la vida que nos toca vivir, en el reducto claustral que nos toca vivir, y ser capaz de asimilar toda la riqueza espiritual que se nos brinda, a asimilarla. O sea, esto es como el que come un alimento que tienes que masticar, tragar, digerirlo, y no nos sirve para nada. Y con eso creces. Si yo tengo delante el mejor manjar del mundo, pero no sé masticar, tragar, mi estómago no funciona, no lo digiere y no llega, o sea, mi organismo no lo asimila, no me sirve para nada tener delante el mejor alimento del mundo. Pues en la vida espiritual, el mejor alimento del mundo, sin una inteligencia que la digiera, no sirve. Es necesario tener buen entendimiento, eso lo dice la Santa. Y para la Santa esto hay que entenderlo bien, porque hay gente, entonces, ¿qué pasa? Que era una elitista y quería gente súper... ¿Estaba midiendo el cociente intelectual de las monjas cuando entraron al convento? No, no. Porque ella no entiende la inteligencia como un atributo más, sino como algo esencial, como algo necesario. Para la Santa Madre, el buen entendimiento no es como una cara bonita o un ornamento más que se añade a la persona, ¿no? O sea, si encima es guapa y encima canta bien y encima no sé qué y encima... No. Es que el buen entendimiento es sustancial. No se puede dar una vocación si no hay buen entendimiento. Eso es así, o sea, teológicamente es demostrable. Yo no os lo sé demostrar porque carezco ahora mismo de fundamentación teológica para eso, pero sé que teológicamente es demostrable, ¿vale? El buen entendimiento, tal y como la Santa Madre lo pide y lo requiere, no se mide por el talento filosófico, matemático o económico. El buen entendimiento, en el lenguaje de Dios, es sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y que el 90% de las personas que van por este mundo lo tienen sin estrenar. Totalmente atrofiado. Porque no se usa. Y ella quiere
que el sentido común en el convento se use, es imprescindible. De hecho, ella tenía un sentido común aplastante, pero aplastante. Si algo diferencia a Santa Teresa del resto de los santos de su tiempo era, y de la gente, de la generalidad de las personas que la rodeaban, era un sentido común impresionante. Una lógica en sus planteamientos tremenda, ¿no? Para ella el buen entendimiento reside en tener talento y talante. Talento, capacidad de entender, y talante, disposición. ¿Talento y talante de qué o para qué? Talento y talante que nos hagan capaces de asirnos al bien con fortaleza. Por eso quiere que tengamos buen entendimiento. Que seamos capaces de reconocer el bien y nos agarremos a él con fuerza. El que no tiene buen entendimiento no sabe si mata o espanta, si le está agarrando al bien, al mal o a... Hay que saber dónde está el bien, tener capacidad para reconocerlo, el entendimiento iluminado por la gracia, y asirnos a él con fuerza. Si no, no hay manera ni de ser monja ni de nada. En concreto de ser monja, que es lo que nos ocupa, mal asunto. Talento y talante que nos aproveche para coger bien los consejos que se nos dan, para comprenderlos bien, para asimilarlos bien. Que nunca es ni resulta cansino para nosotros. Y sobre todo y fundamentalmente, que es apto para tratar con Dios. Para poder tener una relación normalita con Dios. La santa nos confiesa con toda llaneza, como es ella, que no sabe qué hacer con quienes no tienen buen entendimiento. No es que se ensañe, ni mucho menos, con los menguados mentales. Ella respeta mucho a los tontitos que puede haber por el mundo, pero tiene cuidado de que no se le cuele. Simplemente para ella, las entendederas cortas son, y lo define así, mal incurable. O sea, la inteligencia no se desarrolla. Quien nace tontillo, pues sigue tontillo y muere tontillo y no pasa nada. Es decir, que cada uno es como Dios le ha hecho. Pero ella lo califica de mal incurable. No, es que, vamos a ver, un defecto X contra una virtud puedes esperar que cambie. Una inmadurez, pues se madura. Se puede enmendar, pero es que si es tonta, pues es tonta. La pobre no tiene la culpa y no lo puede arreglar porque no está en su voluntad, porque no lo puede cambiar, porque ya no escogió ser tonta. Es que ha sido así, ha nacido así. Entonces no se puede cambiar. Ella lo califica de mal incurable en la vida religiosa. Nada más y nada menos. Así de clara es. Pero es que ella es clara, o sea, es la verdad, es decir, que esto no tiene arreglo. Si es tonta, ¿qué vamos a hacer?